Buenas noches para todos, recién nos saludamos entre los que nos conectamos ahí. Ahora se han estado conectando un par más, así que es un placer verles, saludarles. Y bueno, me siento honrado realmente de poder compartir en la primera reunión de este año 2023. Y quisiera que me puedan acompañar a Génesis capítulo 17. Vamos a tener una meditación básicamente en un versículo allí, si bien consideraremos alguno más. Y antes de leer, mientras van buscando, quisiera decirte quizás una idea central que me gustaría desarrollar en esta tarde-noche. Todavía no leímos y quizás no entiendas bien, pero quiero que vayas asimilando el concepto, ¿sí? Dios es aquel que dispone de su eterno poder para proveerme de todo lo necesario para vivir una vida perfecta en su voluntad y llena de plena satisfacción. Quiero repetirte esto. Dios, nuestro Dios, es aquel que dispone de su poder, de su eterno poder, para proveerte a cada uno de sus hijos de todo lo que necesitamos para poder vivir una vida conforme a su voluntad, en sus propósitos, y hallar plena satisfacción en ello. Y esta es una verdad que es esencial para la vida de todo hijo de Dios, en su vida práctica, en su vida diaria. Y yo puedo ver reflejado esto en un tiempo especial en el que Dios se revela, se muestra con un nombre al patriarca Abraham. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17, versículo 1. Así que espero que estén ya conmigo y doy lectura al versículo 1. Sí, Génesis 17, 1 dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es el nombre. Hay un nombre ahí en hebreo que es El Shaddai. Quizás lo has escuchado nombrar en algunas ocasiones. Voy a leer de vuelta. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y vamos a considerar tres aspectos en este versículo. ¿Sí? El primero es el significado del nombre, este nombre con el cual Dios se presenta. Es la primera vez en el texto bíblico en el que Dios se revela a sí mismo con este nombre. Luego se va a volver a utilizar. Pero esto es lo que rodea, o por qué Dios se muestra a Abraham con este nombre en ese momento. Y en tercer lugar, ¿qué implicancias tiene para nuestra vida? ¿Sí? Así que comenzando, vamos a ver un poco del significado de este nombre. Dios se presenta a Abraham en este momento de su vida y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y este en hebreo es un nombre compuesto, está compuesto de dos partes. Una palabra que es El y otra palabra que es Shaddai. Esta palabra El se utiliza para hablar de Dios. Se traduce como Dios en varios versículos de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Y denota, su significado tiene que ver con fuerza y poder. Por ejemplo, yo te lo voy a leer solo como para que puedas tener una idea del uso de este nombre, que siempre se utiliza en relación al poder de Dios. Por ejemplo, Salmo 18:32 dice: Dios es el que me ciñe de poder. Cuando se dice esta palabra Dios, en hebreo es esta palabra El. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. En Salmo 77:14 dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Utiliza esa misma palabra. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio entre los pueblos tu poder. El salmista utiliza este nombre para asociarlo al poder de Dios que se hizo notorio entre todos los pueblos. Entonces, esta primera parte nos habla de la fuerza, del poder de Dios. Pero la segunda palabra es Shaddai. Y esta es una palabra interesante para combinarlo con este nombre, porque viene del hebreo Shad, y su significado es pecho. Y en la escritura se utiliza del pecho materno, de la mujer. Y es como que pareciera que nos está comparando a Dios o asemejando a la relación que tiene una madre con su hijo, pero particularmente con su bebé.
Para que te des una idea, esta palabra se utiliza en Salmo 22:9, que dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Es esta misma palabra. Entonces, repito, es como que el salmista, o acá Dios, se hace una comparativa como aquella madre que tiene a su hijo en sus pechos y lo cuida, lo nutre, cuida de él. Sabemos la relación que hay entre un niño y su madre, y particularmente entre un bebé y su madre. Necesita de ella, ¿para qué? Para vivir, para alimentarse, para recibir cuidado, protección, descanso, abrigo, cariño, amor, afecto. La madre es quien le suple y provee de todo lo que necesita ese niño. Entonces, combinando estos dos conceptos, formamos un nombre fantástico, magnífico. Dios se presenta a sí mismo, a este hombre, Abraham, a la edad de 99 años, con este nombre: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué nos da a entender? Que Dios es el único que tiene todo el poder, toda la fuerza y toda la capacidad. ¿Pero para qué? Para suplir lo que sus hijos necesitan. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que sea necesario para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos en la vida de su pueblo. Así que esto es un poco con el significado del nombre. ¿Me van siguiendo? ¿Bien? Háganme algún pulgarcito para saber que me están escuchando. Bárbaro. Ahí está. Esto del Zoom es bárbaro, pero viste, sigue siendo esta cuestión de que uno no sabe si lo escuchan y todo eso. Bien, entonces el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso, dijo Dios a Abraham. Pero es interesante analizar el momento de esta revelación. Ahí en este versículo, Génesis 17:1, se nos da una frase que lo podríamos tomar como algo más. Pero dice que Dios se apareció a Abraham cuando él tenía 99 años. Muchos años. Ahora, si nosotros hacemos un poco de... Yo sé que conocen muy probablemente la historia de Abraham, es simplemente un repaso. En Génesis 12:1 nosotros encontramos el llamado de Abraham, cuando Dios llama a Abraham. Y allí Dios le hace una promesa a Abraham. Yo te voy a recordar el versículo, ahí dice que Dios se había aparecido a Abraham, lo llamó y dice que le hizo una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios había prometido a Abraham una descendencia, una nación, y que él iba a ser bendición a todas las naciones. Hay otras cosas más, pero vamos a quedarnos con esa parte esencial de esta promesa de Dios a Abraham. Y después, en el versículo 4, aclara algo, que en ese momento, en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Si sacamos cuentas, más o menos, yo ya la hice antes para no equivocarme ahora, habían pasado 24 años. Nada más y nada menos. 24 años desde que Dios llama a Abraham, le hace esta promesa, y este momento a sus 99 años cuando Dios vuelve a presentarse a él y se revela con este nombre. Ahora, no eligió otro momento en esos 24 años para Dios revelarse con ese nombre. Y eso es algo que debería llamarnos la atención. Ahora hay un hecho que es muy claro. Para que esta promesa pudiera cumplirse en la vida de Abraham, para ser una nación grande, tener una descendencia, en Génesis 15 vemos como las estrellas del cielo, la arena del mar, se necesitaba algo fundamental que Abraham no tenía hasta ese entonces. Y todos sabemos muy bien qué era. Era un descendiente, era un heredero. ¿Cómo habría una descendencia si no había un descendiente? Abraham no tenía hijos, ni siquiera uno. Y ya era bastante difícil pensar que a sus 75 años, si bien Abraham vivió varios años, pero ya un hombre grande y su mujer de 65, además de que era estéril, ya era prácticamente imposible pensar que podía pasar algo así. Pero imagínate a los 99 años. Mucho más imposible. Y quizás es por eso que en esos 24 años podemos ver en la vida de Abraham distintos matices, distintas situaciones. Quizás uno de afuera lo que puede pensar es algún momento de desconfianza, de temor. Él mintió en 2 ocasiones en cuanto a la relación con su esposa. Pero en el capítulo 16 pasa algo muy
importante, que es el capítulo justamente antes del que hemos leído recién. En capítulo 16, es como que Sara, la esposa de Abraham, y él van a recurrir a los métodos humanos, carnales, y fuera de la voluntad de Dios, para dar un cumplimiento, para llegar a esa expectativa. Dios ya me dijo que iba a tener una descendencia. Bueno, si no me dio un hijo hasta ahora, quizás lo buscamos de otra manera. Y es allí cuando Sarai, la esposa de Abraham, le dice que duerma con su sierva Agar, que habían traído de Egipto 10 años antes, durmiera con ella para poder tener un hijo. Ahora, quiero que leamos, por favor, los dos versículos anteriores al que leímos recién. O sea, Génesis 16, versículos 15 y 16. Dice allí, son el párrafo anterior al que leímos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y presta atención a esto. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz Ismael. 86 años. Pero en 17.1, que es el que leímos, dice que Abraham era de edad de 99 cuando Dios se le volvió a aparecer. Mirá, no sé si podemos quizás dar algo absoluto, pero es como que pareciera que hubo un silencio de unos 13 años en el que Abraham tuvo que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y hay algunas cosas que ya se van viendo en la Escritura. Entre las dos mujeres de Abraham, su esposa y esta sierva, empieza a haber enemistad, empieza a haber problemas. Sara la quiere echar, luego vuelve. Imagínate la convivencia con lo que es esto. Uno dice, bueno, quizás puedo tomar un atajo, puedo ayudar a Dios, pero ¿crees que Abraham halló satisfacción en esto? Tuvo un descendiente, tuvo un hijo, y Dios iba a tener sus propósitos para este hijo. Pero sabemos la historia, no le tuvo un hijo después que fue Isaac, pero hubo enemistad entre ambos pueblos, entre estas mujeres, hubo tensiones, conflictos que se extendieron hasta el día de hoy. Y pareciera que Abraham tuvo que vivir esas consecuencias, pero lo maravilloso, antes quería mencionarte algo, me hace acordar mucho a un versículo cuando Jesús está hablando con los saduceos, está en Mateo 22, 29, yo te lo leo rápido, que ellos le preguntan sobre la resurrección, no sé si te acordás, si ponen una historia que es prácticamente imposible que se cumpla, que se iban muriendo esposos y hermanos de una mujer y todos se casan y de quién iba a ser esposa en el cielo, y Jesús responde algo muy interesante, él les dice, erráis, se equivocan, ignorando dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Y Abraham no ignoraba las Escrituras, ahora él no tenía la Biblia, pero él tenía la promesa de Dios. Imagínate en aquel entonces si te aparece Dios y te da tremenda revelación y una promesa. ¿Vos pensás que eso se va a salir de tu mente? Abraham salió por la fe en esa promesa, salió de su tierra, de su parentela, a un lugar que él no conocía y vivió pensando, creyendo y anhelando esa promesa. Él conocía la palabra. Pero quizás lo que todavía no había conocido y experimentado era lo segundo, el poder de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos. Y quizás no es porque ignoramos o no tenemos conocimiento en las Escrituras. Muchos aquí estamos hace muchos años en los caminos del Señor y vamos a la iglesia y estudiamos y escuchamos predicaciones y estudios maravillosos en la iglesia o en nuestro tiempo personal. Pero muchas veces lo que nos falta es esa fe y esa confianza y esa experiencia en el poder del Dios Todopoderoso. Y nos gana la impaciencia, y la debilidad, y la carnalidad, y la fe, y buscamos los métodos humanos, las manipulaciones, recurrir al pecado, a distintas cosas que están fuera del propósito y la voluntad de Dios. Pero lo maravilloso es que Dios tenía un plan con Abraham. Él tenía una promesa. Y a pesar de todo esto, 13 años después de vivir la frustración y el fracaso, Dios se aparece una vez más a Abraham. Pero ahora lo hace de una nueva manera. Se va a dar a conocer de una nueva manera en la vida de Abraham. Y le dice esas palabras: yo soy el Dios Todopoderoso. Era de momento dejar de acudir a todas las manipulaciones o cosas humanas que Abraham podía hacer para lograr la promesa de Dios. Dios le dice que él era el que tenía el poder para cumplir su propósito en él. A ver,
A Abraham no se le ocurrió hacer una gran nación de su familia o bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham no se levantó un día y dijo, ¿qué puedo hacer por este mundo? Y me gustaría tener una descendencia que bendiga al mundo entero y que ahí salga un salvador. No, eso lo tenía Dios en la mente y quería usar a Abraham. Y si Dios lo había prometido, él tenía el poder para cumplirlo. Aunque Abraham tuviera 99 años y su mujer 90 y fuera estéril. Nos cuesta mucho asimilar esto, porque Dios nos lleva al punto de nuestras imposibilidades. Nos lleva al punto en el que tenemos que ver que nosotros no podemos. Porque si hay algo que podemos hacer, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Lo haríamos nosotros directamente. Es como cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que eso te sea suficiente. Mi poder es el que se perfecciona en la debilidad. Y Dios se manifiesta a través de todas estas imposibilidades humanas para que no haya ninguna duda de que es Dios el que verdaderamente está obrando. Recordad, Dios es aquel que dispone su eterno poder para proveernos, hacer en nosotros lo necesario para vivir una vida conforme a su voluntad, a su propósito, a su llamado y hallar satisfacción en eso. Entonces, este momento de la revelación no es cualquiera. Abraham había pasado por muchos momentos. Su vejez era aún mayor. Las posibilidades humanas eran imposibles desde cualquier punto de vista para cumplir esa promesa. Se había equivocado, pero Dios se presenta y le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo tengo el poder para cumplir lo que te prometí. Y entonces, ¿qué implicancia puede tener esto para nosotros? A ver, que Dios esté cuidando de nosotros y pone esa imagen en tu madre como, es muy fuerte pensar en esto. Abraham era un hombre anciano, tenía 99 años, pero pensar que él está al cuidado de Dios como un bebé en los brazos de su madre, y que es el Dios que tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere, debe producir algo en nosotros. Y el versículo no termina ahí. Dios pone una pauta, o pone una condición, o un llamado conforme a esta revelación. Te repito el versículo, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Perfecto, pero ahora hay algo que tenemos que hacer. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Camina en rectitud. Camina en conformidad a lo que yo te llamé, Abraham, sin desviarte, sin alejarte del Señor. Abraham hizo algo que para nuestros tiempos sería algo muy malo. O sea, Abraham básicamente alquiló un vientre, es algo que nosotros no consideraríamos en absoluto llegar a semejante punto, que es algo que el mundo hace y recurre, por ejemplo, para tener un hijo. Que un hombre tenga relaciones con otra mujer que no es su esposa para tomar el hijo de ella. Ya era un momento de dejar todo esto. Había que caminar en rectitud. Dios había puesto una promesa y un propósito en su vida. Dios quería usarlo, bendecirle, engrandecer su nombre, pero para que por medio de eso Él bendijera a todas las familias de la tierra. Era momento de caminar en conformidad a lo que Dios había llamado a su vida. Y mirá, Abraham, creo yo, llegó a experimentar el poder de Dios. Y eso cambió su vida para siempre. Nosotros sabemos que después Sara va a concebir, van a dar a luz un hijo, que va a ser Isaac, y en este hijo iba a venir la promesa del Señor. Pero vuelve a haber un momento crucial en la vida de Abraham, que es en Génesis 22, cuando Dios prueba a Abraham. Y hay unas palabras en en Hebreos capítulo 11, en lo que conocemos quizás como la galería de la fe, en cuanto a ese momento en que Dios prueba a Abraham. Y quisiera leértelo, está en Hebreos 11, versículos 17 al 19. Yo te lo leo, presta atención. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando esto, Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac
tenía que degollarlo y ofrecerlo en holocausto, o sea, quemarlo como una ofrenda al Señor, porque el Señor le había dicho esto, pero él lo hizo pensando esto, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A ver, aquí hay un detalle interesante. Dice que Isaac era su unigénito, su único hijo. Ahora, esto puede parecer una contradicción, porque Abraham tuvo más de un hijo. Tuvo Ismael, tuvo Isaac, pero años después de la muerte de Sara tuvo otra esposa, Setura, y tuvo más hijos todavía. Sin embargo, aquí dice que ofreció a su unigénito. ¿Qué quiere decir esto? Lo explica a continuación. Porque en Isaac iba a ser llamada descendencia. A ver, la promesa de Dios estaba ligada a este hijo y a ningún otro. Era en Isaac que Dios iba a dar una descendencia a Abraham, iba a cumplir estas promesas. Pero pensé en esto. Si Isaac moría, ¿qué se moría? La esperanza de Abraham. Si este hijo se moría sin tener otros hijos, la promesa se terminaba, porque solamente en este hijo Dios iba a dar cumplimiento. Esa fue su promesa. Y uno puede decir, bueno, Abraham va a empezar a negociar. Abraham va a decir, pero Dios, vos me dijiste que es en este hijo y ahora me pedís que lo ofrezca en sacrificio, en holocausto, con todo lo que eso implica, que es darle muerte. Pero Abraham no duda, porque ahora sí conocía la palabra, pero el poder de Dios. Y la fe de Abraham es impresionante, porque dice algo tremendo. Él dice que él fue a ofrecer a Isaac pensando en esto, que si su hijo moría, porque Dios había prometido que en este hijo iba a dar descendencia, tenía el poder aún de levantarle de las cenizas. Yo quiero que pienses algo, la resurrección era algo que todavía no se conocía en ese entonces. La resurrección llegará con milagros de Elías, de Eliseo, del Señor Jesús, de Pedro, algunos discípulos en el Nuevo Testamento. Esto era algo impensado, algo no conocido. Sin embargo, Abraham tuvo fe de creer que si aún la muerte llegaba a este hijo, porque Dios había prometido que en ese hijo iba a tener descendencia, él conocía al Dios Todopoderoso. Un Dios que no tiene límites cuando se trata de cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Y que si era necesario, iba a levantar a su hijo de los muertos para cumplir lo que él había prometido. Pero no fue solo en Abraham que este Dios actuó. Este Dios todopoderoso lo podemos ver en la vida de su pueblo, de Israel, de hombres y mujeres del Señor, de los discípulos, de la iglesia. Es el poder de Dios el que abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara y fuera redimido de Egipto. Es el poder de Dios que guardó a los amigos de Daniel en el horno de fuego o a Daniel en el foso de los leones. Es el poder de Dios que cubrió a María, una mujer piadosa, pero para concebir en su vientre un ser santo. Es el poder de Dios que resucitó a Cristo de la muerte. Y ese es el poder de Dios, dice Pablo en Efesios 1:19, que está a nuestra disposición para actuar en nuestras vidas a los que creemos en Él. Mira, yo no sé qué desafíos traerá este año para tu vida, o para la mía. No sé si va a ser un año completo, si el Señor vendrá antes, si serán muchos años por delante. Pero más allá del tiempo quiero animarte a algo, es algo que el Señor también viene hablando a mi vida, ya hace tiempo y cada vez lo va intensificando más. El hecho de poder conocerle cada vez más y experimentar este Dios todopoderoso. Quiero animarte a que puedas caminar en integridad, en rectitud, delante del Señor. Porque tenemos un Dios que está pendiente de nuestra vida, que tiene cuidado de nosotros, que conoce nuestras situaciones, nuestros contextos, y que lo más importante, tiene el poder y desea usarlo para que podamos honrarle y obedecerle. Eso no quiere decir, como solemos decir, la vida color de rosas. Es la gracia que necesitamos y el poder de Dios para manifestarse en todo aquello que nosotros no podemos hacer para que Él sea glorificado. Es la promesa que Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó
la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, muchas veces experimentar el fracaso, la frustración, la imposibilidad humana es bueno. Es bueno para levantar la mirada al cielo. Si las personas pueden destacar mucho de nosotros, muchos elogios personales, cuidado. Pero cuando no hay otra explicación, humanamente hablando, que no sea esto es obra de Dios, vamos por buen camino. Si deseamos que Dios realmente sea glorificado y exaltado en nuestras vidas, ese es el camino. Lo dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barros, ordinarios, normales. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quisiera terminar leyéndote algo en Romanos, y con esto concluye, les doy gracias por su paciencia, perdón si me extendí algún minutito. Romanos capítulo 4, justamente sintetizando y resumiendo un poco todo esto que hemos hablado en relación a la vida de Abraham. Mis queridos, es un año siempre lleno de desafíos en nuestra familia, en nuestros hogares, en los matrimonios, la crianza de los hijos, la iglesia, el ministerio, evangelismo, discipular personas, en tu ministerio personal, tu llamado personal que Dios hizo a tu vida, en tu trabajo, en tantas áreas de nuestra vida. Que nuestra oración pueda hacer que podamos experimentar ese poder de Dios en nosotros para que Él sea glorificado, para que las obras que Él hace en nosotros puedan dar testimonio de Él. Y que como Abraham, que ese poder que actuó pueda llegar a ser de bendición no solo a nuestra vida, a tantas otras vidas. Mirá, dice Romanos 4, versículo 18 en adelante. Hablando de Abraham, no vamos a leer todo el contexto, es esta misma historia. Dice que Abraham creyó en contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, pero presta atención a este detalle. Conforme a lo que se le había dicho, Abraham no inventó nada, actuó en conformidad a la palabra revelada del Señor a su vida. Abraham creyó en conformidad a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, dos cosas imposibles para tener un hijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, presta atención, que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y esta parte es fenomenal. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. No una parte, todo. Por lo cual también su fe les fue contada por justicia. Que podamos hallar ánimo en este ejemplo, hermanos. Y de un hombre completamente humano como nosotros. Un hombre que cayó, que se desvió por momentos, pero que tuvo en su mente y en su corazón la promesa de Dios. Y que su relación con Dios fue madurando al punto tal que aún a la edad de 99 años, hermanos, esto nos cuesta mucho. Eso no quiere decir que va a pasar todo hoy o mañana. A veces lleva tiempo. ¿Por qué? Porque la gloria es para el Señor, no para nosotros. Abraham pudo experimentar, aún a una edad avanzada, conocer más a Dios. Y esto es fantástico. ¿Qué más grande que eso? Y que el Dios Todopoderoso se presentó a su vida para bendecirla, para llenarla de satisfacción y para bendecir a otras vidas. Quiero animarte con esas palabras, hermanos, y les agradezco muchísimo. El tiempo de oración que tenemos no es un tiempo en vano, estamos orando a ese Dios Todopoderoso. Es Él el que tiene el poder para hacer todas aquellas cosas que nosotros deseamos que Él haga conforme a su voluntad. En nuestras vidas, en nuestros hogares, ministerios, iglesias, hermanos. Nunca será un tiempo en vano clamar al Dios Todopoderoso, que está pendiente de sus hijos y que desea proveernos de lo necesario para vivir conforme a su voluntad. Oro una vez más y le dejo este tiempo a Adrián para continuar. Padre, una vez más, muchas gracias por hablar a nuestras vidas y presentarte, Señor, como ese Dios todopoderoso, que tiene fuerza, poder para obrar y hacer cosas imposibles, pero que no está distante o lejano de nosotros.
sino que está pendiente y desea usarnos para conocerte. Deseas usarnos, Señor, para conocerte, para experimentar tu persona, tu poder, ser bendecidos y ser de bendición, Señor. Gracias por el privilegio tan grande de ser tus hijos. Y rogamos tu gracia nos sostenga y tu poder actúe en nuestras vidas en este año. Ayúdanos a fortalecernos en esa realidad, en esa convicción, en esa fe, Señor, para ser pacientes en esperar tus tiempos, pero de maravillarnos de ver los resultados, de decir, fue Dios obrando en mi vida, Señor. Te pido por este tiempo con los hermanos, que tú puedas bendecirlos, Señor, y por lo que va a ser este año, Señor, lo ponemos en tus manos, el mejor lugar donde pueden estar. Los anhelos, deseos del corazón, metas, proyectos, que tú actúes conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.